Estamos en vivo. Buenas noches para todos en este programa que es Punto de Encuentro, tu espacio de psicoanálisis. Estamos la psicóloga y psicoanalista Mónica Arnedo desde Ya su compartí. consulta en Madrid y yo misma, mi nombre es Mariana García Guzmán, también psicoanalista, las dos en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Vamos a tomarnos un par de minutitos para compartir con más gente, así si somos más podemos ser mejores y, y de esta manera podemos llegar hacia más gente y atender a vuestros comentarios, a vuestras preguntas, consultas, que siempre son bienvenidas y que aportan claramente a lo que estamos comentando hoy. Sí, buenas noches Mariana, buenas noches a todos. Esperemos que se sigan sumando. Estamos transmitiendo en directo desde Madrid, hoy con un tema más de gran interés, ¿no, Mariana? Sí, sí, yo creo que es un tema muy interesante para ir para incorporando todos. información, para todos. Y pues eso. Vamos a esperar a ver si llega alguno más que se sume. Y bueno, como ya saben, si no lo pueden ver en directo, apenas terminemos, el vídeo va a quedar en nuestros respectivos perfiles y también pueden compartir para que otras personas también aprovechen de esta información de salud, porque en realidad vamos a hablar de salud, ¿no? Es salud de lo que hablamos siempre. Y vamos a tocar un tema que ahora antes de entrar en directo hablábamos con Mónica, es un tema que tiene, bueno, elegimos un punto de partida, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos momentos en la vida en los que esta situación se puede presentar, ¿no? Elegimos uno hoy, pero si le resulta interesante a la gente que nos mira, podemos seguir hablando de estas cuestiones. Yo creo que de cualquier manera vamos a contar como una generalidad, ¿no? Entonces uno en casa puede reflexionar acerca de estas cosas, porque como también decíamos en otras charlas, el psicoanálisis no es algo que se pueda generalizar, ¿no? Las situaciones son diferentes para cada sujeto es único y por eso siempre es importante la escucha diferencial del psicoanalista para poder atender a esa particularidad que tiene el paciente. Entonces, vamos a hablar un poco de una manera general, ¿no? Pero si cada uno tiene sus propias inquietudes, aquí estamos tanto Mónica como yo para poder evacuar dudas o si están interesados en comenzar vuestro psicoanálisis, que siempre es un buen momento, también pueden ponerse en contacto con nosotras para concertar una cita, ¿vale? Tanto Mónica como yo, lo puede decir Mónica ahora perfectamente, pero atendemos de manera presencial y de manera online y podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno. Sí, así es. La verdad es que el psicoanálisis es tan unipersonal, tan único y lo importante es la escucha. Por eso es que se puede desde una atención online o por Skype, por teléfono. Por eso es posible, porque es la escucha la que nos interesa, es la palabra la que nos habla del sujeto, ¿no? Lo que nos dice del sujeto, lo que hay en el sujeto, lo que trae el sujeto. Y bueno, el psicoanálisis sirve para, nunca lo hemos mencionado, creo, pero bueno, trata las neurosis, que es el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, de la cual hoy hablaremos, posiblemente tangencialmente, porque como decía Mariana, vamos a centrarnos
a verlo desde el estadio de la vejez, ¿no? De la jubilación, de esa etapa de la vida en donde se cierra un ciclo, ¿no? Y que muchas veces no se sabe cómo afrontarlo. Entonces queremos hablar de eso hoy. Además, el psicoanálisis también trata la ansiedad, la angustia, ¿no? La interpretación de los sueños, interpreta los sueños. Muchas patologías a los niños también, el TDAH, ya lo hemos dicho. La familia, yo creo que el psicoanálisis, en mi opinión, es la mejor herencia que se le puede dejar a la humanidad, ¿no? Ya está aquí instaurada, resistirnos es obstruir la evolución humana, es así. Cuando a la persona no le guste, es así. Porque el psicoanálisis en realidad lo que viene a hacer es a humanizarnos, fíjate, ¿quién lo diría, no? A humanizarnos. Es lo que viene a desbloquear eso que el paciente no conoce de sí mismo. Es un saber no sabido, ¿no? Pero que necesita ser interpretado. Entonces, estamos aquí para atenderles, para que produzcan su psicoanálisis y verán cómo se transforma, es una autotransformación lo que se produce. Porque ni siquiera el psicoanalista le dice nada al paciente en el sentido de que usted no haga esto o haga esto. Es el paciente, es el respeto del psicoanálisis, ¿no? Es el respeto por el otro, que en el momento en que uno como psicoanalista o como psicólogo le diga, haga usted, haga ejercicio, haga esto al paciente, en ese momento, pues somos nosotros los que realmente queremos resolver, ¿no? O quiere el psicoanalista o el psicólogo quiere resolver algo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja del psicoanálisis, que es el propio sujeto que autotransforma y produce su autoconocimiento. Y por tanto también Bueno, produce ese autoconocimiento porque hablamos siempre de que está ese otro que habita en nosotros, ¿no? Ese saber inconsciente. Digo, la respuesta la produce el propio sujeto, tampoco es magia, ¿no? Digo, hay que hacer ese trabajo de ir a sesión, de hablar, de asociar libremente. Digo, es un trabajo donde el psicoanalista pone esa escucha diferencial, ¿no? Donde al final también hay un trabajo del psicoanalista, ¿no? Pero el paciente tiene que trabajar en consulta, tiene que producir ese conocimiento. Ahí es a donde se hace la transformación, ¿no? Claro, el autoconocimiento es precisamente ese inconsciente, ese saber no sabido que perturba, y parece que a medida que vaya conociendo el sujeto de sí mismo, se cura, ¿verdad? Por eso dice Lacan, es una dialéctica, es una experiencia dialéctica. Entonces es muy interesante, es muy respetuoso. Y luego está esa otra parte que me gusta muchísimo, que es la exigencia, la obligación de que el psicoanalista produzca también su psicoanálisis personal. Y es algo que deben hacer todos los profesionales de la salud mental. ¿Te parece si comenzamos, Mariana, después de esa introducción? Me parece estupendo. Yo había pensado esta tarde, mientras que pensaba un poco cómo plantear el tema que vamos a tratar, que lo podemos tratar desde dos ópticas, ¿no? Desde la óptica del deseo y desde la de la pérdida, ¿no? Hablábamos antes o comentabas vos, esta etapa un poco más compleja, que vamos a hablar hoy concretamente, que es el tema de la jubilación, ¿no? Y no sé si tratar de desestigmatizarlo un poco, ¿no? Porque si bien es cierto que hay como una sensación, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión ideológica, cultural, ¿no? Que creo que el psicoanálisis nos invita a reflexionar sobre eso, de ese final de etapa, ¿no? Como que es el último final de etapa, parece. Y mientras que yo escribía mi chuleta, pensaba que esta situación de final de etapa sucede en muchos finales de etapa. Sucede cuando uno termina una carrera universitaria, sucede cuando
cuando los hijos se van de casa. Entonces, hay muchos finales de etapa. Hay muchas situaciones en las que esto pasa, pero bueno, hoy elegimos esta, ¿no? Como decíamos antes. Y lo que queríamos contarles con Mónica precisamente era un poco qué es lo que puede llegar a suceder en este momento y cómo hacer o cómo plantearse, ¿no? la alternativa al síntoma, ¿no? Porque al final cuando algo se termina, cuando algo acaba, ¿no? Una relación o un trabajo o una carrera laboral, pueden suceder varias cosas. Pues podemos sentir que la vida acaba, ¿no? O podemos seguir con nuestra vida. Digo, entonces ahí está la diferencia y cómo el sujeto se posiciona ahí. Yo creo que esa es la clave un poco. Claro, tú lo decías, en todos los estadios de la vida, el ser humano va cambiando de estadio, es una evolución. Yo diría, es innata, o sea, yo diría, no, es que es innata, se puede ver, ¿no? Primero se es niño, se abandona a ser niño, entra a la etapa de la adolescencia, luego de la adultez, y luego vienen diferentes etapas de la adultez. En cada una de esas etapas, el ser humano tiene que ir renunciando, ¿no? Tiene que ir perdiendo. Lo decía Amenaza, ¿no? En realidad el ser humano lo que tiene que aprender es a ganar, porque nace perdiendo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, esa intervención de Amenaza, esa frase. El ser humano nace perdiendo. Lo que tiene que hacer es aprender a ganar, ¿no? Entonces, en cada etapa, el yo, el ser humano, el sujeto, va depositando su energía libidinal. Entonces, desprenderse de ello nunca lo hace de manera gustosa, ¿no? Nunca lo hace de manera gustosa. Siempre, por otro lado, también el ser humano tiende, yo creo que lo dice Freud en un esquema del psicoanálisis, ahora que se me viene a la cabeza. El ser humano siempre tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y no solamente el sujeto, sino incluso la misma historia, es decir, a nivel colectivo. Siempre tiende a pensar que todo pasó. Entonces, es como un enfrentamiento, es como una lucha del yo frente a lo futuro, ¿no? La historia también las hacen los hombres, ¿no? Quiero decir, claro. Tiene mucho sentido. Por eso decía que me parece que hay una cuestión cultural que el psicoanálisis viene a romper, precisamente de esto, ¿no? De etiquetas como lo de la vejez. Porque, digo, esa etiqueta no implica dejar de hacer o dejar de desear, dejar de, ¿no? de trabajar. Aprendemos con el psicoanálisis que el trabajo no solamente es ir a la oficina de 9 a 7 de la tarde, no es esa cosa tortuosa, sino que el trabajo está en todo aquello que nosotros transformamos con nuestro trabajo, con nuestra voluntad, con la intención de crear algo diferente, con la intención de transformar, ¿no? Todo donde ponemos, como bien decías vos, todo donde ahí ponemos la libido, ¿no? Ahí donde buscamos esa transformación, eso es un trabajo. Entonces, es importante. Hola Paqui, buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todas. Gracias por estar allí, ¿eh? Gracias, sí. Entonces tiene que ver un poco con eso también. Creo que un poco lo que decías antes, uno no quita la energía de donde la puso y donde estuvo bien. Pero también es cierto que el duelo, que es algo natural, es algo que debemos dejar que suceda, ¿no? Porque es un proceso natural de la vida. Es ese momento donde esa energía precisamente se retira del objeto amado, ¿no? Para ponerse en otro lugar. Y es cierto, como también bien decías, que no es fácil eso, ¿no? Por lo que acabas de decir. Porque uno tiene como esa idealización y esa circunstancia de no voy a encontrar nada igual a aquello que perdí. Pero también ahí está el trabajo, digo, entender que ni siquiera uno es igual, ¿no? Cada día, que no vamos a encontrar un amor igual a otro, ni un trabajo igual a otro, ¿no? Digo, que al final se trata de poder
sumar esa cosa diferente, poder tolerar eso nuevo que vamos a incorporar y dejarnos un poco ir por ese camino para ver Tolerarlo, qué hay, ¿no? sí. Tolerarlo en el caso de que sea un proceso no patológico, ¿no? Y aquí viene la gran diferencia que nos dice Freud, ¿no? Ese establecimiento porque vamos a tocarlo tangencialmente, como lo decíamos, esa diferencia entre el duelo y la melancolía, tú lo decías. El duelo es un proceso natural, ¿no? Sin embargo, se parece muchísimo a la melancolía y por eso se tiende a esa confusión de atribuir al duelo como un proceso de depresión. Y no siempre es así. Hay una clara diferencia. Bueno, las cualidades del duelo es siempre, ¿no? Es que es, como tú decías, es como, tiene un proceso, y por eso dice Freud, no es patológico, porque es un proceso del cual conocemos su inicio, pero también conocemos dónde termina, ¿no? Y lo que tú decías, hay esa retracción nuevamente de la libido para enlazarla con otro objeto externo, ¿no? Eso no sucede en la melancolía. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características del duelo? Pues eso, eh, casi siempre hay un objeto real, en ambos hay un objeto, ¿no? En una persona, en el duelo puede haber una persona que ha fallecido, ha perdido la patria, ¿no? No puede regresar a la patria, por ejemplo, algunas veces los exiliados, la bandera en el caso de los soldados. Y todas esas cosas producen duelo. Entonces, hasta cuando, como ahí está depositado, en esos objetos externos está depositado esa energía libidinal que hace parte del sujeto, el sujeto tiene que como que vivir ese proceso, ¿no? Toma su tiempo, de una paciencia, y Freud dice que no entiende por qué se demora tanto, si atribuyo yo que si se supone que sabemos de la muerte, ¿no? En el caso de la muerte, el ser humano sabe que muere desde que nace. Yo escuchaba el otro día una frase que se la atribuyen al Principito, pero yo creo que no es del Principito, ¿eh? A veces la gente se lo atribuye para tener seguidores, que decía que uno viene a este mundo a vivir, y no es verdad. Uno viene a este mundo a morir, ¿no? Y porque sabemos que vamos a morir, vamos a vivir de la mejor manera posible. Pero es lo único, porque usted no se queda aquí viviendo en el mundo, nadie le pasa eso. Entonces, eso le pasa en el duelo, ¿no? Sin embargo, tiene muchas características similares a la melancolía. Hay pérdida del apetito, hay insomnio, se retira la funcionalidad, ¿no? Lo que tú decías, la gente no quiere trabajar, el sujeto no quiere, o sea, hay una inhibición en el yo. No, sin embargo, lleva su proceso de Freud, no hay que intervenir en el duelo. No hay que intervenir, no hay que recomendarle a nadie que vaya al médico porque esté pasando un proceso de duelo por una pérdida. Podría incluso ser perjudicial, ¿no? Hay que dejar que la persona viva el proceso hasta cuando considere, pues también hay un tiempo prudente, ¿no? El DSM-4 lo describe, el DSM-4 lo describe, pero con el DSM-5, ese libro no lo tengo, pero sí sé que ha puesto incluso, creo que 6 meses, eso también me parece un poco, 3 o 6 Bueno, meses. cada sujeto también tiene sus propios procesos, ¿no? Digo, no sé si es tan matemático, pero sí, es Claro, algo, es un proceso normal. un Entonces, proceso normal. es importante poder discriminar eso. Hay una cita muy interesante de Menaza al respecto, que si me dejaste la voy a leer porque creo que ilumina bastante en este sentido. Y dice, en el duelo normal, dice Menaza en su texto Freud y Lacan hablados, la pérdida es consciente. Se murió mi Claro. papá, me abandonó mi mujer. En cambio, cuando hay melancolía, cuando hay depresión, con la pérdida, el paciente no sabe lo que perdió. Y si sabe lo que perdió, no sabe que perdió con lo que perdió, ¿no? Que es eso inconsciente. A mí es eso lo que me parece interesante y de ahí podemos enlazar. Hola Jazz, buenas tardes. Podemos enlazar con el tema
que nos toca hoy, que es esto de la jubilación, ¿no? El final de la vida laboral que está un poco dictado por unas normas sociales, ¿no? Porque hay muchísima Sí. gente que sigue trabajando, sigue haciendo, sigue... Entonces, digo, hay mucha gente que en el momento de esa jubilación, ese momento por muchos muy esperado y por otros muy temido, ¿no? Pierde ese trabajo y entra, ¿no? Como en este duelo un poco pastoso, un poco raro, ¿no? Que no sabemos qué hacer con el tiempo, gente que por ahí estuvo muy dedicada a eso, ¿no? A su trabajo. Entonces, claro, conscientemente deja de haber ese punto de referencia. Pero claro, de manera inconsciente no tenemos muy claro qué es lo que perdimos. Entonces ahí es donde el trabajo en análisis puede funcionar. Porque Claro. hay toda una identificación, ¿no? Si ponemos a hacer un poco algo que no debería hacerse, pero digo, hay como lo que se pierde es ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa identificación con el trabajo, esa importancia que tenía para mí todo eso, y como eso ya no está, ¿no? Es como que Claro. hay algo en mí que se desarma, ¿no? Y Claro. ahí es donde empieza a ser complicado, digo, hay un momento donde hay que reorganizar, cuando uno deja de tener una actividad que venía teniendo a lo largo de toda la vida, eso es cierto. Transformarse, sustituir, Puede haber ese sustituir, proceso de duelo, transformarse. pero lo patológico Eso es. empieza ahí, ¿no? Cuando uno empieza a no saber qué es lo que se perdió con eso, a donde no encuentra un lugar a donde asirse, ¿no? Bueno, y es Entonces, que, claro, no encuentra eso porque tú lo decías, es inconsciente. Para concluir un poco lo que estaba diciendo, habíamos comentado la similitud entre el duelo y la melancolía, pero hay una diferencia que es precisamente la que hace ese corte en que no sea uno, en que sea uno y otro, ¿no? Y es precisamente que como es consciente el duelo, y en el caso de la melancolía no es consciente, hay una pérdida del amor propio en la melancolía, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a la depresión? Precisamente por eso, porque se ha identificado con el objeto, dice Freud, claro. ¿no? Se ha identificado con el objeto, se lo han proyectado, y en el caso de la jubilación, pues podríamos decir que es el trabajo, se puede decir, ¿no? Pero claro, tocaría escuchar a esa persona, es que es la persona lo que nos viene realmente a relatar lo que es realmente, porque como en el melancólico hay autorreproches, ¿no? En este caso, en el jubilado supongo que también lo sabrá, ¿no? Eso es lo patológico, porque dice Freud que en la melancolía se viene a presentar como una herida abierta, que no cierra, no sana, ¿no? A diferencia del duelo. Bueno, por Entonces, eso es tan importante ahí el tema del tratamiento. Digo, la pérdida del trabajo, yo lo veo como lo consciente y luego hay que ver qué se juega, como bien decías, para cada sujeto, ¿no? Si esa pérdida del trabajo implica identidad, implica posición social, implica la pertenencia a un grupo, ¿no? Digo, es, habrá otras cosas que fueron inconscientes que no, el sujeto es incapaz de nombrar, ¿no? Como lo estoy diciendo ahora, pero digo, ese es el trabajo que se propone también el análisis, digamos, es poder ver cuáles son los vericuetos y por qué eso que pasa a mucha gente, ¿no? A todo trabajador en términos del sentido común, a alguna gente produce algo sintomático, ¿no? Produce el síntoma y en otra gente simplemente es el final de una etapa a donde se hace un duelo, ¿no? Y esa energía que estaba puesta en el trabajo luego se pone en otra cosa, en otro trabajo, en un eso es lo hobby, que hay que hacer. ¿no? Claro, pero hay que hacerlo, digo, al final ese es un trabajo inconsciente que creo que la mejor manera de poder llegar a eso de una manera saludable, ¿no? Teniendo una vida saludable, es empezar a hacer el trabajo mucho antes, ¿no? En la medida de lo posible, lógicamente. Digo, si uno a lo largo de su vida fue construyendo, como decías al principio, fue sumando maneras de gozar, fue sumando maneras de hablar, espacios y tolerancia para con cosas distintas, ¿no?
en ese momento, en lugar de hacer síntoma, ¿no? Va a tener la posibilidad de hacer otra cosa. Al final el síntoma es claro, la manera de resolver que tiene en ese momento, pero digo, hay otras mucho más saludables. O claro, sea, al por final se trata un poco de supuesto. eso, ¿no? Y que no solamente es que lo que pasa es que es el paciente el que nos va a decir realmente ese objeto perdido, pero que a veces ni siquiera él sabe que ha perdido con él, ¿no? Pero también puede ser incluso la juventud, ¿no? El no sentirse ya. Y eso es algo que está cambiando, ¿no? Que está cambiando. Puede ser que sí, la juventud se ha ido con el trabajo y entonces, ¿y ahora qué hago? Se encuentra frente a esa incertidumbre, ¿no? Que como que ya no es funcional y sin embargo hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pero eso es algo que tiene que encontrar el mismo sujeto, ¿no? Hay diversas cosas. El síntoma, pues, lamentablemente es alto lo que te decía antes de empezar en el 2002, la asociación en Estados Unidos, la Asociación Americana de Suicidología de los Estados Unidos, decía que había un aumento de la tasa de suicidio en esta edad de la vejez, ¿no? Y que lo atribuían precisamente al trastorno depresivo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer otras cosas. Por eso digo que resistirse al psicoanálisis es involucionar, ¿no? Porque el psicoanálisis nos ofrece el esfuerzo que tenemos que esforzar para construir, ¿no? Para construir salud, para construir otras formas de vivir, para aprender a ganar, ¿no? Pero eso requiere un esfuerzo, requiere de un esfuerzo que genera salud, ¿no? Aceptación de los cambios. Claro, por ese amor, además del, claro, sí, lo dice Paqui, hay que a varios amores, no solamente dedicarse a una sola cosa, ¿no? Antes era como solamente una cosa, tenemos que aprender solamente una actividad. Y ahora la propuesta no es esa, la propuesta es que podemos hacer varias cosas e ir enlazando la libido y eso también proporciona salud. La Claro, escritura. por eso decía antes, ¿no? Que al final el trabajo tiene que ser previo. Cuando uno se pudo construir una vida, ¿no? Cuando uno pudo, además de trabajar las horas X dentro de una oficina, producir el tiempo, ¿no? Para pintar o para bailar o para, no sé, cuidar el jardín, ¿no? Digo, al final uno se va ligando con otras cosas, va sumando eso, otros amores, va sumando palabras, y eso es ese deseo, ¿no? Que está en permanente movimiento y al final es ese desear en infinitivo, ¿no? Que es de lo que se trata, que uno tiene como esa gimnasia, por decirlo de alguna manera, ¿no? De entender que cuando uno sustituye una cosa por otra, es lo saludable, ¿no? Porque al final, si no, esa energía se queda dentro, se queda ahí fijada en un punto y eso produce el síntoma. Y con lo Claro, que decías porque recién, discúlpame un segundo, lo que decías sí, recién de los suicidios, tenemos que tener en cuenta que esas melancolías que devienen en depresiones, lo que hacen también es tener un reflejo en lo físico, ¿no? En lo somático. Digo, hay una inmunodepresión que también produce enfermedad física, ¿no? así Y es. entonces muchas veces atribuimos a que la depresión es producto de la enfermedad, cuando en realidad es a la inversa, ¿no? Entonces estamos en un estado depresivo y todo nuestro organismo está para abajo y cualquier cuestión viene y lo tambalea, ¿no? Digo, y al final encontramos en la enfermedad el elemento, ¿no? Que viene como a cerrar el círculo y a darle un sentido a todo eso, Claro, que porque la no es de lo que se depresión, trata, ¿no? sí, la depresión altera el sistema inmune, ¿no? Lo debilita. Entonces, claro, la parte fisiológica del ser humano queda ahí como expuesta, ¿no? Expuesta y también Claro, y el al final es como un organismo. poco el chivo expiatorio de toda la situación. Digo, lo psíquico sigue funcionando de una manera insalubre, ¿no? Ujú. Pero se ve en lo físico esa disfunción y bueno, como que
pareciera que eso resuelve, y no resuelve, porque al final el paciente lo padece, está mal, ¿no? Entonces al final es como que tenemos que entender que la salud mental es de tal importancia, ¿no? Que no tratarla, que dejarla a un lado, puede generar problemas muy graves de salud. No, y que, por ejemplo, yo siempre voy a inferir en eso, ¿verdad? Que de todas maneras no es lo mismo la psicología convencional que el psicoanálisis, ¿no? La psicología convencional no tiene esa profundidad de ese estudio de la psique humana, esa profundidad que sí se alcanza con el psicoanálisis, porque es la escucha, yo insisto, ¿no? Es la escucha del paciente, lo que nos va a decir y lo que nos va a llevar a identificar y a hacer las transferencias. Y el paciente mismo va a tomar sus propias decisiones sobre qué camino tomar. Así de respetuoso es. Bueno, lo que tú decías, ahí está el camino del síntoma, está el camino de la salud. El ser humano también, por ejemplo, en esa etapa de la jubilación, también pasa. Eh, algunas mujeres u hombres que solamente se dedican por cuando llega a eso como a ser abuelos o a ser abuelos, ¿no? Y se olvidan de ser mujer o ser hombre, a tener otras relaciones, ¿no? Diversas, porque también ahí se puede tener relaciones y salir con los amigos a esa edad. También depende, tú lo decías a nivel cultural. Aquí yo veo, por ejemplo, las personas mayores que salen a tomarse su cañita, como dice uno, ¿no? Y por otro lado también están los centros geriátricos, ¿no? Que también eso, no sé, yo me da un Bueno, es poco de... lo que decíamos otra vez, ¿no? ¿Cómo? Cada uno elige, pero sí me parece muy importante entender que la etapa de la vida no tiene por qué condicionar la vida misma, ¿no? Mira, creo que es lo que pone Jazz, dice, la jubilación se asocia a dejar de ser producto en lo social. El pasaje de reorganización y sustitución se complejiza para el sujeto cuando en lo social tampoco ha pensado en la vida productiva y saludable después de la jubilación o en la vejez. Claro, yo creo que eso tiene que ser un cambio que tenemos que empezar probablemente quienes estemos más cerca del psicoanálisis, porque justamente era eso lo que quería puntualizar ahora mismo. Digo, se ve que tiene mucho que ver con dónde o cómo uno empieza a mirar la realidad, ¿no? Yo hace muchos meses que vengo escuchando de personas que tienen muchos años y que siguen haciendo cosas, que siguen produciendo, que siguen trabajando con la misma pasión, con la misma energía, con las mismas ganas, que lo hacían cuando eran jóvenes, gente de 80, de 90 años. Y a mí me parece muy inspirador que esa gente pueda seguir haciéndolo. ¿Y por qué lo puede seguir haciendo? Porque se construyó una vida y porque puede seguir generando esas cosas, puede seguir transformando. Es gente que sigue aprendiendo, que es tolerante con esa juventud y con lo que decías, Mónica, antes, ¿no? Digo, decías, la historia al final también tiene como ese concepto, ¿no? Uno también tiene que ser revolucionario con esa historia y querer hacer las cosas de otra manera, ¿no? No por tener 70 u 80 años uno se tiene que colgar el cartel de persona anciana y dejar de hacer. Uh-huh. Entonces creo Sí, que es también una puede labor de, construir, ¿no? Que puede construir. claro, el deseo no se arruga, ¿no? El deseo no se arruga, al contrario. Claro, el deseo Y no es se importante arruga. entender que mientras que haya deseo, la vida continúa. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Esa pulsión, que es ese deseo, hay que ver qué hace uno con la pulsión, ¿no? Si al final sublima, si hace algo saludable con eso, o está tan complejo, ¿no? Está uno tan sintomático, tan enfermo, que no puede hacer otra cosa que reprimir y generar síntomas. Entonces, digo, me parece interesante pensar lo de la jubilación como el cierre de una etapa y no como el inicio de la vejez, ¿no? Como que hay todavía mucha vida por delante y en este sentido creo que la biología y la ciencia nos acompañan Uh-huh. porque al menos en Occidente la medicina nos da muchísimas herramientas
para vivir muchos años, ¿no? Entonces, la labor de cada uno creo que es, y tenemos para eso el psicoanálisis, vivirlo de la manera más saludable posible a nivel psíquico, ¿no? Claro, sí, sí. Hombre, yo pienso que es algo que ya incluso, por eso dice Freud, que no entiende por qué la persona llega a desarrollar eso, porque es algo como que de antemano ya se sabe, ¿no? Sí, son cosas que se pueden prever, ¿no? Que hay un fin, que en algún momento se acabará el contrato y lo importante, sin embargo, parece como si le cogiera desprevenido, no sabe qué hacer la persona, el sujeto no sabe qué hacer, a veces se aíslan y se dejan llevar por esa intuición, porque aquí viene algo interesante, ¿por qué sucede, no? O sea, ¿qué pasa en el que no hace eso? Lo que hace es que hay como una especie de una regresión, porque la melancolía es narcisista. Entonces dice que hay una regresión en ese sujeto que no quiere desligar la libido de ese objeto perdido, ¿no? O de aquello que no sabe que perdió, ¿no? Porque hay una regresión. En realidad también hay un goce. Y yo creo que es más saludable, en este caso, pues sí, psicoanalizarse, ¿no? O, por supuesto, retirar la libido de allí y tener como planteamientos a partir de ahora de la jubilación, ¿qué voy a hacer? Ah, pues mira, puedo disfrutar de los nietos, puedo realizar otros trabajos, la Claro, lo que pasa es escritura. que no se trata de ese pensamiento consciente, ¿no? Yo creo que te quería decir dos cosas. Primero, hay una satisfacción, ¿no? Hay un goce porque en la melancolía al final, bueno, es algo más técnico quizás, eh, eh, el objeto amado no se pierde, ¿no? Está introyectado, entonces mientras que lo tenemos no lo perdemos y está como ese goce Bueno, es que ahí. se parece mucho a la neurosis obsesiva, ¿no? Hay una lucha porque también hay amor y odio. Por un lado está el objeto que introyectado, que quiere amar, que quiere que siga allí. Por otro lado está cómo lo saco. O sea, es una lucha del yo, que es como un yo frente a otro yo, porque hay una división del yo para poder introyectarse al objeto. Claro. Aquí dice Adriana Guzberg que el tema cultural también tiene mucho peso, en efecto, también tiene mucho peso el tema Bueno, es esa cultural. ideología que hablábamos antes, ¿no? Al final es una ideología que venimos mamando históricamente, que está ahí y que es esa ideología Sí. inconsciente, ¿no? Que nos sobredetermina todo el tiempo. Por eso digo que al final el psicoanálisis es muy importante porque permite transformar, ¿no? Como ir modificando esas frases e ir cambiando esos pensamientos, porque sí, es muy importante la ideología. Y digo, tiene un sentido, no es superflua. Al final tiene mucho que ver con eso, y por eso uno tiene que ser en ese sentido, creo, revolucionario. Y lo que dice Jazz es eso, ¿no? Uno se jubila de la profesión, no de la vida. Eso es lo que tenemos que tener claro. El problema es que quien entra en un proceso depresivo con la jubilación eh, se identificó tanto con esa vida laboral, ¿no? Con eso que hacía O con la para... juventud, no sabemos porque es la persona la que nos va a decir, ¿no? Bueno, a ver, jubilación estamos hablando del trabajo, por eso digo, sí puede ser la juventud, pero uno se jubila con 65, Sí, porque eso, 67 años. la jubilación también te está diciendo es que ya no puedes trabajar, entonces, claro, ¿no? Eso también es Por eso, pero digo, hay que ver a dónde se quedó, es la porque escucha la en que donde nos va a se decir. quedó es a donde se jubiló, lo que jubiló. A Mm, eso me refiero, digo, uno se jubila de una profesión y no de la vida, como dice ella, me gustó mucho la frase. Pero mm. hay que ver de qué se jubiló esa persona que entra en un proceso depresivo, ¿no? Porque al final se trata de eso, se trata de que no fue capaz de sumar otras cosas, ¿no? Y que se quedó solamente como con esa porcioncita Como una que digo, fijación, ¿no? Es la claro, melancolía, ¿no? La tampoco regresión. es para estigmatizar, digo, lo que hay que conseguir es que esa persona pueda generar, ¿no? Abrir otros espacios, otras ventanas
para nutrirse de Sí, otras cosas, ¿no? decirle que en realidad es la persona quien tiene que hacer ese esfuerzo, porque en psicoanálisis es cada uno cada vez, ¿no? Uno no lo puede hacer por otro, por ellos. Esto ayuda como para movilizar la psique, el pensamiento, estas intervenciones, los comentarios de las compañeras también, como para, oiga, mire, sacúdase que el hecho de que usted haya llegado a esa etapa de la jubilación no significa que no pueda hacer otras cosas, no significa que usted no pueda seguir trabajando, no significa que usted no pueda seguir amando, no significa que usted no pueda tener o establecer otras relaciones u otras actividades que le generen goce. Uno nace perdiendo, hay que aprender a ganar y aquí también se puede. En la actualidad la vida incluso se ha ampliado más, fíjate, ahora el hombre vive más que hace unos años, se ha alargado, la vida se ha alargado, entonces hay muchas, y luego por otro lado el mundo de la cultura nos ofrece muchísimas actividades, a nivel del deporte, a nivel de la cultura, yo insisto, la escritura, perdón, insisto, ¿verdad? Porque es algo que dice Menaza en un vídeo que tiene que duró 8 minutos, que él hace 25 años ya recomendaba la escritura para las personas mayores, ¿no? Y ahora lo hacen, pero es cuando ya está instaurado el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Para evitarlo, cuando ya, pues ayer, no, la escritura es desde siempre. Dice Amenaza que a veces le llegaban niños que no podían hablar a los 5 años, que no hablaban, las madres le llevaban a los niños. Y entonces él lo que decía es que es tan dificultoso no hablar a los 5 años como no escribir a los 18, ¿no? Entonces hay que enlazar, establecer significantes. Aquí viene la importancia del significante. Eso tiene que ver con el significante también, ¿no? Porque tenemos que hacer... el síntoma también es una metáfora, ¿no? Pero también podemos hacer del deseo una metáfora y construir diversas cosas que nos generen goce. El trabajo ese de ir todos los días a una empresa, esa rutina, se puede también establecer con... O sea, que no tenemos que enfermar, vamos, que no tenemos que producir una depresión porque llegó la hora de la finalización del contrato laboral, ¿no? Porque también se presenta, no necesariamente en la jubilación, ¿no? Hay personas que también pierden trabajo, ¿no? El amor, como decía Paqui, hay que tener varios amores. Y bueno, la cultura nuestra, la cultura, la sociedad, no nos permite ser como tener un solo amor, pero no significa que si usted terminó con esa persona no pueda tener otra, ¿no? Bueno, pero también hay que ampliar el concepto, quiero decir, uno puede tener una pareja, ¿no? Pero tener muchos amores, digo, el trabajo también es un amor, ojo con eso, porque claro, el trabajo es un amor. Que también tenemos como un concepto muy cristiano del trabajo, ¿no? Como que tiene que ser algo sacrificado, algo insoportable. Y no tiene por qué ser de esa manera, ¿no? Vuelvo, yo creo que el trabajo es todo aquello que el sujeto hace para transformar su realidad en otra cosa, ¿no? Claro, es lo que dice Jazz, varios amores también son varios trabajos. Porque participativa ya, Cintia, qué bien. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con también transformar un poco el sentido, el concepto de trabajo, que tanto para el psicoanálisis como para Amenaza, y lo desarrolla perfectamente en su obra, y para uno como psicoanalista, ¿no? Digo, al final el concepto de trabajo es un concepto que tenemos que transformar para poder comprender cómo es esa construcción de la vida de cada uno. Claro, sí, totalmente. El trabajo el amor no solamente es amar a la pareja o a los hijos, obviamente también todo donde uno deposite su líbido y genere goce, ¿no? Y también tenemos que poner la líbido al servicio de la comunidad. Entonces hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas por hacer después de la jubilación, ¿no? Pero es un trabajo. Y antes también. Claro. Digo, bueno, pero de tener como esa tenemos esa el ejemplo. El ejemplo ¿no? Digo, si uno
tiene esa forma de mirar la vida, de entenderla, como decías antes, si uno puede darse cuenta desde lo inconsciente, ¿no? De esta capacidad de amar que es ilimitada, esta capacidad de transformar, de crear, de producir, cuando llega la jubilación no es algo traumático, no es algo que genere síntomas, sino que uno puede encajarlo de una manera más natural, tener ese duelo, porque evidentemente si uno se dedicó 40 años a algo y de repente por una convención social se acaba, ¿no? Digo, tendrá que duelar ese proceso, pero no será algo patológico, sino que será algo que lleve un tiempo, que se lleve mejor, que se lleve peor, pero como decíamos al principio, se acabará y no va a necesitar más que el transitar ese momento, ¿no? Con las herramientas que estén al alcance y que todas esas otras esferas a donde uno puede intercambiar con otros, ¿no? Estar con otros, porque al final se trata de eso, ¿no? De estar entre otros y producir con otros, porque solos no podemos, podemos muy poquito. Digo, al final entonces sucede de esa manera. Pero fíjate, hay ejemplos, bueno, un ejemplo, Menaza, mira cómo está Menaza produciendo conocimiento, la escritura. Luego está también José Saramago, fíjate tú, que ganó el Premio Nobel de Literatura con un ensayo sobre la ceguera, ya cuando era mayor, él alcanzó la fama ya en la etapa de la vejez, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos que sí, que definitivamente hay otras alternativas para gozar después de la jubilación. Hay que esforzarse, hay que construir cosas nuevas. Lo repito otra vez porque en la repetición también hay salud, ¿no? La hacemos perdiendo, tenemos que aprender a ganar. Entonces, todos los estadios hay que aprender a ganar. Y en el estadio de la vejez es otra etapa más que hay que aceptar y para transformar y construir nuevamente. ¿Cómo? Dependiendo de los deseos de la persona, dependiendo de los deseos del sujeto. El mundo cultural está abierto a muchas posibilidades y pues eso, no se termina la vida, como lo decía Yacintia, porque eso es lo importante. Si no termina usted tampoco con su vida, ¿no? Cuando todavía tiene cosas por dar, tiene que ahondar sobre usted mismo, ¿no? Y conocer aquello que, nuevas formas de gozar, es lo que hay que hacer. Yo sé que parece fácil decirlo, pero requiere de un esfuerzo, ¿no? Entonces, es un esfuerzo como el que requiere Mariana y yo aquí para poder tener este encuentro, producirlo y poder dar esta información que llegue a cuanto muchos mejor, ¿no? Todo es un esfuerzo, vivir es un esfuerzo, pero también uno puede gozar de ese esfuerzo, tiene que aprender a gozar de ese esfuerzo que hace, ¿no? En beneficio de los otros y también para uno mismo, porque produce goce. Pues eso. No. Bueno, en el caso de la persona, por ejemplo, que en vez de producir otras formas de vivir a esa etapa y en vez de producir la depresión, pues va a ser más complicado, ¿no? Va a ser más complicado. También es verdad que hay un goce, ¿no? Hay un goce, hay autorreproches, ¿no? En la melancolía, pero hay otras formas de vivir, de construir otra vida, en la jubilación. Y se puede mirar al futuro de una manera esperanzadora. Tenemos la escritura, la poesía, los nietos. Hay muchísimas cosas en las que se puede depositar la libido de una manera cada uno saludable. elige. Lo que se trata es, claro, es que uno realmente lo elija, ¿no? Que uno pueda entender que elige, ¿no? Seguir viviendo, seguir deseando, seguir haciendo algo con ese deseo que es lo que nos mantiene vivos al final. Construir, Cuando dejamos claro. de desear,
ya no hay nada más que hacer. Entonces se Hombre, trata un cuando poco, uno deja de trata un poco de desear es eso. como estar muerto en vida, ¿no? Es que es así, entonces, nada, hay que retraer la libido y Yo creo que ponerla en eso, y movimiento. ahora que decíamos, también se trata como de centrar un poco al sujeto, ¿no? De hacernos un poco, ponernos en el centro de la cuestión, en el sentido de que uno también, ¿no? De alguna manera se posiciona frente a esa realidad, ¿no? Que está en uno hacer otra cosa, ¿no? Que el cambio es Claro, porque posible y está en uno, ¿no? Entonces, digo, la jubilación va a llegar como otras etapas de la vida, entonces está en la mano de uno ver cómo se llega a ese momento para transitarlo de la mejor manera posible. de Entonces, creo manera más que saludable. esa es una de las claves más importantes que podemos darles para empezar a construir otras cosas, ¿no? Sí, que hay vida, que si hay vida se puede construir. Mira ese señor que está en León, que creo que tiene 112 años, creo que es el hombre más hijo del mundo. ¿Y cómo está, no? Está, yo lo veía feliz, celebrando su cumpleaños, ¿no? Entonces, nada, que sí, que hay que aprender a gozar. Y luego ya depende de cada uno goza de una manera diferente, entonces es la escucha realmente analítica la que nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Se me estaba escapando algo que quería comentar, algo textual. Se me escapa. No se me escapa con Bueno, respecto a la lo puedes dejar en los melancolía. comentarios luego si era una cita o algo. Sí, Igual se bueno. puede dejar en los comentarios. Nosotras, si alguien que nos esté mirando o que nos escucha le interesa leer un poco más sobre este tema, utilizamos Dolor y Melancolía de Freud, evidentemente, y los textos de Menaza, que también tratan el dolor y la melancolía. Claro, Con lo creo que cual, es Freud y Lacan hablados. De Minace, que lo explica muy bien, sí, no me ¿eh? acuerdo cuál de todos, no Creo que es recuerdo el cuál es el número. 3. Creo que es el 3. Facilita mucho la comprensión del psicoanálisis de Freud y Lacan. También hay que decir que a Freud hay que leerlo en comunidad, ¿no? No se puede leer solo. Entonces, pues eso, y también quiere eh, Hola iniciar su Ana, buenas noches. estudio. Hola Ana, Ana María. Pues eso, que si quieren iniciar sus estudios de psicoanálisis, yo creo que Grupo Cero lo hace fidedigno a Freud, ¿no? Entonces, yo creo que con esto terminamos, ¿no, Sí, Mariana? yo creo que sí, que le dimos Efectivamente. una buena vuelta y fue muy interesante que estuvieran ahí haciendo los comentarios, porque creo que hacen mucho más interesante, más fluido, más nutritivo para todos Así la es. conversación y que producimos entre todos un conocimiento nuevo. Así que Gracias a muchas ti, gracias a todos por Cintia. estar ahí. Gracias a todas por sus intervenciones, por sus aportes. Los esperamos el 29 de noviembre con Enamoramiento e Idealización. La novela, nos vamos a basar en la novela familiar del neurótico. Lunes 29 de noviembre a las 8 a las 20 horas de hora española. Tenemos que decir que cambió la hora española y por eso se ha movido con respecto a otros países. Muchísimas gracias y soy Mariana García Guzmer y Mónica Arnedo Angulo, ambas psicoanalistas de la Escuela de Psicología y Psicoanálisis Grupo Cero, ubicada aquí en Madrid. Estamos a su disposición para que ustedes inicien su psicoanálisis cuando así lo consideren. Igual que en Colombia, ya Cintia a la 1 p.m., son 6 horas de diferencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Gracias adiós. a todos.